El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de indicadores financieros correspondientes al mes de mayo del 2024. A cargo de la presentación estará Mario Coronel, analista de la División Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Buen día a todos. Voy a pasar a presentarles los resultados de los indicadores financieros correspondientes al mes de mayo. Primeramente vamos a la parte de tasas de interés, donde podemos ver que hubo un aumento del promedio ponderado de las tasas activas bancarias en moneda nacional para el mes de mayo, que actualmente alcanza el 14,56%. Por segmento de préstamo vemos que hubo un incremento para los préstamos de consumo cuyo promedio se ubica en el 19,82%. El promedio de los préstamos comerciales alcanzó el 12,26%. Los préstamos para la vivienda llegan al 10,35% y los préstamos de desarrollo alcanzan el 10,17%. El promedio ponderado de las tasas pasivas bancarias de moneda nacional también tuvo una subida y alcanza el 4,84%. Por segmento de depósito, observamos que hubo un incremento para el promedio de las tasas de los CDA en moneda nacional que llega al mes de mayo al 8,21%. Los de depósito a la vista tuvieron un leve descenso y llegan al 0,83%. Y los depósitos a plazo también bajaron y alcanzan el 5,97%. Para el mes de mayo podemos ver que la curva de rendimiento de los CDA en moneda nacional se ubica por encima de la curva de rendimiento registrada en el mes de abril del presente año, pero por debajo de la curva de mayo del año 2023. En cuanto a las tasas en moneda extranjera, podemos ver que el promedio ponderado en moneda extranjera de las tasas activas tuvo un leve incremento y alcanza el 8,45%. En cuanto a los préstamos de consumo, el promedio tuvo una leve reducción y alcanza el 8,03%. Los préstamos comerciales llegan al 8,82%. Los préstamos para la vivienda bajaron y el promedio alcanza el 9,7%. Los préstamos para el desarrollo tuvieron un leve incremento y alcanza el 7,84%. El promedio de las tasas pasivas en moneda extranjera subió y alcanza el 3,84%. En cuanto a las tasas de interés pasivas por segmento de depósito en moneda extranjera, podemos ver que el promedio de las tasas de los CDA se incrementó y alcanza el 6,02%. Los depósitos a la vista llegan al 0,57% y los depósitos a plazo subieron y alcanzan el 3,13%. En cuanto a la curva de rendimientos observada al mes de mayo, podemos ver que esta se encuentra por debajo de la curva de rendimiento observada en abril para los préstamos que están con plazo mayor a 180 días, pero menor a 365 días, y se encuentra por encima en los otros plazos CDA de hasta 180 días y con plazo mayor a 365 días. Cuanto al margen de intermediación bancaria en moneda nacional, podemos ver que el margen se incrementó con respecto al margen del mes anterior y alcanza el 9,73% para los bancos en moneda nacional. El margen de intermediación para los bancos, pero en moneda extranjera, también tuvo un leve incremento con respecto al mes anterior y alcanza el 4,61%. En cuanto a las tasas activas por banco, podemos ver que la tasa máxima observada para los préstamos comerciales con plazo menor o igual a un año fue del 28,79%, mientras que la tasa mínima fue del 8,12%. En cuanto a los préstamos comerciales, pero con plazo mayor a un año, la tasa máxima fue del 23,81% y la tasa mínima fue del 9%. Con respecto a los préstamos de consumo con plazo menor a un año, la tasa máxima observada fue del 28,74% y la tasa mínima fue del 9,69%. Para los préstamos de consumo con plazo mayor a un año, la tasa máxima fue del 28,81% y la tasa mínima fue del 13,45%. Con respecto al segmento de tarjeta de crédito, la tasa máxima observada fue del 16,33% y la mínima fue del 14,51%. Cuanto a las partes de operaciones del mercado bursátil,
Al mes de mayo, los movimientos negociados en bolsa alcanzaron un valor de 3,5 billones de guaraníes. El 96,94% fueron operaciones en el mercado secundario y el 3,06% fueron operaciones en el mercado primario. En cuanto a las negociaciones por tipo de instrumentos, el 80,43% fueron operaciones de reporto, el 16,37% fueron renta fija y la renta variable fueron 3,2%. El volumen negociado en bolsa en los últimos 12 meses alcanzó un valor de 42,6 billones de guaraníes, que equivale al 12,8% del PIB del país, que a su vez equivale al 28,5% del saldo de créditos bancarios. La profundización del sistema financiero alcanzó el 45,81% del PIB, o sea, de los depósitos con respecto al PIB, en tanto que los créditos totales alcanzaron un valor del PIB del 4,93%. La liquidez del sistema financiero se redujo y alcanza el 36,12%. La rentabilidad tuvo un leve incremento y alcanza el 21,71%. La morosidad se redujo y alcanza el 3,10%, en tanto que la solvencia tuvo un leve descenso y alcanza el 16,79%. El saldo de los créditos clasificados como renovados alcanza el 11,62% del total de créditos bancarios. Los créditos refinanciados aumentaron su participación y alcanza el 8,60, perdón, 0,86%, en tanto que los préstamos clasificados como reestructurados subieron y alcanza el 1,92%. En cuanto a los préstamos, perdón, la cartera de préstamos bancarios clasificadas como 3R, la clasificación anteriormente mencionada, alcanzan un valor del 14,4% del total de préstamos bancarios. Los préstamos morosos o vencidos alcanzan una participación del 3,10%. Los préstamos considerados como medida extraordinaria de liquidez alcanzan un valor del 0,86%. Y los préstamos que se otorgaron como medidas excepcionales de lucha contra el COVID alcanzan un valor de 1,63%. Los depósitos totales, considerando sector público y privado y en ambas monedas en el sistema bancario, alcanzaron un valor de 155,87 billones de guaraníes, lo que representa un leve descenso mensual del negativo 0,06%, pero un crecimiento interanual del 11,27%. Los depósitos totales, pero solamente en moneda nacional, alcanzaron un valor de 83,49 billones de guaraníes, lo que representa un descenso mensual del 0,54%, pero un crecimiento interanual del 14,27%. Los depósitos totales en moneda extranjera alcanzaron un valor de 9.613,7 millones de dólares, lo que representa un leve incremento mensual del 0,11% y un crecimiento interanual del 4,34%. En cuanto a los créditos por entidad, considerando sector público y privado y ambas monedas, estos alcanzaron un valor de 149,48 billones de guaraníes, lo que es un crecimiento mensual del 0,33% y una variación interanual positiva del 15,12%. En cuanto a los créditos por actividades, podemos observar que el segmento de otros préstamos tuvo el crecimiento más significativo en términos interanuales, con una expansión del 172,4%. En cuanto a los créditos en moneda nacional por actividad, nuevamente el segmento de otros préstamos, el que tuvo el crecimiento interanual más significativo, con una expansión del 67,19%. El segmento de préstamos de consumo tuvo la mayor participación en los préstamos en moneda nacional, con una participación del 27,37%, seguido de comercio al por mayor con una participación del 12,79%. En cuanto a los créditos totales por actividad y en moneda extranjera, podemos ver que el segmento de otros préstamos nuevamente tuvo el crecimiento más significativo, con una variación del 213% interanual. La agricultura
tuvo la mayor participación en el saldo de créditos bancarios en moneda extranjera y alcanza un total del 33,05% del total de préstamos bancarios en moneda nacional, perdón, moneda extranjera, seguido de préstamos para comercio al por mayor con una participación del 17,4%. En cuanto a la morosidad del sistema bancario, podemos observar que la morosidad alcanzó el 3,10%, siendo el sector financiero el sector con los préstamos con la morosidad más baja, con una morosidad al mes de mayo de 0,21%. La morosidad total tuvo un descenso mensual de 0,07% y la caída en términos interanuales fue del 0,56%, 0,56 puntos porcentuales. Cuanto a las fuentes de fondeo del sistema bancario, podemos ver que los depósitos fueron la principal fuente de fondeo con una participación del 84,4% del total de los fondos del sistema financiero, perdón, de fondos del sistema bancario. El valor total de las fuentes de fondeo alcanzó 184,59 billones de guaraníes, siendo los depósitos la principal fuente con un valor de 155,87 billones de guaraníes, seguido de préstamos del exterior con un valor de 14,12 billones de guaraníes. En cuanto a la evolución de los depósitos, tanto de bancos y financieras, pero solo del sector privado, podemos observar que hubo un crecimiento sin efecto cambiario de los depósitos totales, que tuvo un crecimiento interanual del 9,65%, en tanto que el aumento con efecto cambiario fue del 10,68%. Los depósitos en moneda nacional tuvieron un crecimiento interanual del 12,56% y los depósitos en moneda extranjera tuvieron un crecimiento de 5,24%. La evolución de los créditos del sector privado en bancos y financieras tuvo un crecimiento de 14,10% interanual sin efecto cambiario, en tanto que con efecto cambiario el crecimiento fue de 15,33%. Los créditos en moneda nacional tuvieron un aumento del 15,5%, en tanto que los créditos en moneda extranjera tuvieron un crecimiento del 11,22%. Los depósitos en moneda nacional eh, cayeron en términos mensuales y desestacionalizados un 0,62%. Los créditos en moneda nacional desestacionalizados tuvieron un crecimiento mensual del 1,89%. Los depósitos de moneda extranjera tuvieron un crecimiento mensual y desestacionalizado del 0,99%, tanto que los créditos de moneda extranjera tuvieron una leve disminución del 0,04%. El valor de los saldos, el valor del saldo de los préstamos de tarjeta de créditos, considerando tanto bancos como financiera, alcanzó al mes de mayo una cifra de 4,3 billones de guaraníes, lo que en términos mensuales es un crecimiento de 1,45%. En términos interanuales es un crecimiento de 14,58% y la variación acumulada con respecto al valor de los préstamos de tarjeta de crédito que existían en septiembre de 2015 fue de 38,72%. El crecimiento más significativo se dio para las tarjetas de créditos con un valor igual o mayor a 10 millones de guaraníes, que tuvieron un crecimiento acumulado del 58,07%. En cuanto a los segmentos por morosidad, podemos observar que la morosidad más baja se dio en el segmento de préstamos de tarjeta de créditos con un valor igual o mayor a 10 millones de guaraníes, cuya morosidad fue del 3,3%. En tanto que la morosidad más elevada se dio para los préstamos de tarjeta de crédito perdón, las líneas de tarjeta de crédito que tuvieron un valor igual o menor a 3 millones de guaraníes presentaron una morosidad de 8,2% al mes de mayo. La variación mensual de la morosidad de los préstamos de tarjeta de crédito fue de 0 puntos porcentuales, pero la variación acumulada con respecto a septiembre de 2015 fue de un descenso de 0,6 puntos porcentuales. Como comentarios finales, en el mes de mayo de 2024, el promedio ponderado de las tasas activas en moneda extranjera, en moneda nacional se redujo en términos interanuales, pero en términos mensuales se incrementó en el margen.
Desagregado por carteras, se observaron disminuciones interanuales en las tasas promedio de los préstamos de consumo, comercial y vivienda, en tanto que las tasas promedios para créditos para el desarrollo se ha incrementado en el margen. El promedio de las tasas pasivas en moneda nacional disminuyó interanualmente. Por plazo se registraron disminuciones interanuales en las tasas promedios para los CDA y para los depósitos a plazo, en tanto que la tasa promedio de los depósitos a la vista se incrementó levemente en términos interanuales. El promedio de las tasas activas en moneda extranjera tuvo un incremento interanual y mensual. Desagregado por cartera se registraron incrementos interanuales en las tasas promedio de los préstamos comerciales para la vivienda y desarrollo. En contraste, se observó una reducción en el promedio de la tasa de los préstamos destinados al consumo. El promedio de las tasas pasivas en moneda extranjera aumentó en términos mensuales e interanuales. Por plazo de depósitos se confirmaron aumentos interanuales en las tasas de los CDAs, depósito a plazo y a la vista. El saldo de los créditos en moneda nacional continúa creciendo a un ritmo acelerado, con el crecimiento del 15,5% interanual. Asimismo, el saldo de los créditos en moneda extranjera sigue con un buen dinamismo, crecieron 11,22%. El saldo de los depósitos en moneda nacional sigue creciendo a un buen ritmo interanual, con un crecimiento del 12,56%. Los depósitos en moneda extranjera continúan creciendo interanualmente con una expansión del 5,24%. Ajustados por estacionalidad, los depósitos en moneda nacional se redujeron en términos mensuales, tuvieron una caída del 0,62%, en tanto que los créditos en moneda nacional desestacionalizados se expandieron en términos mensuales con un crecimiento de 1,89% mensual. Los datos desestacionalizados de los depósitos en moneda extranjera se incrementaron respecto al mes anterior con un 0,99%, tanto que los créditos en moneda extranjera desestacionalizados se redujeron con respecto al mes anterior, tuvieron una caída de 0,04%.